Hey familia, aquí estamos una semana más para poder continuar con nuestro estudio discipulado del libro de Juan y nos quedamos en la semana pasada en el versículo 26 y apenas para recapitular un poco, nos quedamos en la última parte donde Jesús hace su entrada triunfal en Jerusalén subido sobre un asno, sobre un pollino. Y después también dijimos en la última parte que por primera vez él comenzó a hablar sobre su muerte, que su hora había llegado. Hasta entonces él siempre decía que su hora no había llegado, pero ahora sí él comienza a decir que su hora ha llegado porque ciertamente estábamos a una semana, como dijimos en la semana pasada, en el video pasado, de su muerte, ¿verdad? A partir de este capítulo 12, como mencionamos, en la última semana de vida de Jesús, entonces él ya comienza a decirle a sus discípulos que realmente ya la hora había llegado y que él estaba preparándose y que todos debían prepararse para este acontecimiento tan esperado por toda la humanidad, tan importante para nosotros. Y nos quedamos en el versículo 26 y continuamos ahora con el 27, pero no podemos olvidarnos de estar pidiendo al Señor que nos ayude a entender su palabra en esta tarde. Señor amado, una vez más, Señor, por tu misericordia te pedimos, ayúdanos a entender tu palabra, Señor. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón de todos aquellos que estén escuchando, Señor, para que podamos ser iluminados por tu Espíritu Santo. Señor, es importante que yo disminuya, Señor, y que tú crezcas, Señor, para la gloria de tu nombre, que recordemos que todos no pasamos de ser siervos inútiles para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. 27 dice, ahora mi alma se ha angustiado. Jesús hablando. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, pero para esto ha llegado mi hora, Jesús acabó de decir. Fíjate que Jesús comienza a manifestar que está sintiendo una angustia o una agonía en su alma. Esta palabra en el original expresa lo que fue traducido para nosotros como angustia, pero es un pesar muy profundo, es una tristeza, es una desesperación, es una agonía en el alma al punto de estremecerlo completamente por lo que él sabía que tenía que pasar a partir de ese momento. Hasta ahora, estos 3 años de ministerio de Jesús, él había pasado por muchas cosas, pero nada se compararía a lo que iba a ser toda esta última semana, en especial los últimos días, donde todo el pecado del mundo, todo el dolor, todas las enfermedades y todo el juicio del hombre, el juicio de Dios para con el hombre, la ira de Dios para con el hombre iría a ser derramado sobre su cuerpo, sobre su carne en la cruz de Calvario. Y él como un ser humano, porque no podemos olvidarnos esto, de que él era 100% humano, 100% hombre, se angustiaba, se estremecía al pensar por todo lo que iba a pasar, por todo lo que iba a sucederle con él. Y él dijo, estoy angustiado, mi alma está angustiada. Pero dice, ¿qué diré? ¿Acaso diré, Padre, sálvame? ¿Acaso pediré a Dios que me libre de esta hora, que me saque de esta hora? De alguna manera, dice, porque para eso ha llegado mi hora. O sea, para eso yo he venido, para eso estoy aquí, para eso el Padre me ha enviado, para eso me he encarnado, para poder realizar la voluntad del Padre. Entonces, de manera alguna podría huir de este acontecimiento, pero deja claro de que realmente su corazón y su alma están angustiados. Esto es importantísimo porque nos habla del sacrificio tremendo que ya Jesús estaba haciendo desde estos momentos. Versículo 28 dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y dijo, y le he glorificado y de nuevo le glorificaré. ¿Qué significa eso? Jesús hace una pequeña oración y clama al Padre y le dice, Padre, glorifica tu nombre. Fíjate que no pide
que lo glorifique a Él en ese momento, sino que dándole toda la honra a Dios, al Padre, dándole el lugar que el Padre tiene merecidamente, pide que su nombre, el nombre del Padre, sea glorificado. Y dice la palabra que una voz del cielo se escuchó. En la segunda vez que vemos esto, primero fue en el bautismo de Jesús, cuando una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esta es la segunda vez que se escucha una voz del cielo, que se escucha la voz del Padre. Y dijo lo siguiente: le he glorificado y de nuevo le glorificaré. O sea, el Padre está diciendo que Él ya glorificó su nombre y que de nuevo irá a glorificar su nombre. ¿Qué significa esto? ¿En qué momento Dios, el Padre, glorificó su nombre? A través de la vida de su Hijo Jesucristo. Hasta ahora, hasta esta última semana de vida de Jesús, Jesús había vivido una vida extraordinaria. Había vivido una vida pura y santa, una vida que agradaba completamente al Padre, una vida que glorificaba al Padre en todos sus comportamientos, en toda su vida. La palabra registra que Jesús fue tentado en todo, pero no fue hallado pecado alguno en él, a pesar que él tenía su humanidad. En ningún momento fue manchada su vida con el pecado, sino que Él vivió la vida que nosotros no pudimos vivir nunca. Una vida lejos del pecado, lejos de las manchas del pecado, y con eso su vida de ejemplo, su vida pura, glorificó al Padre. Y que nuevamente le glorificará cuando muera en la cruz del Calvario y resucita al tercer día. Nuevamente el nombre del Padre será glorificado, porque toda la obra de Jesucristo la podemos resumir en que es para la gloria del Dios Padre. A veces podemos pensar de que Jesús vino a este mundo primeramente por nosotros, para salvarnos, pero en realidad no es así. Toda la obra de Jesucristo primariamente tenía un propósito y una dirección. Era glorificar a Dios Padre. Y segundamente, en una segunda categoría, es salvarnos a nosotros mismos, porque a través de la salvación de los hombres, el nombre de Dios también es glorificado. ¿Ok? Entonces, todo lo que Dios hace, todo lo que Dios es, todo lo que Dios ha creado, todo lo que Él ha hablado, primeramente es para glorificar su nombre, su propio nombre. ¿Por qué? Porque solo Él es digno de recibir toda esa gloria. Entonces, Cristo iría una vez más glorificar a Dios a través de su muerte en la cruz y a través de la resurrección que el Padre le daría, y con eso se cerraría el ciclo de glorificación de Dios en la obra perfecta de Cristo Jesús en este mundo. Versículo 29 dice: por eso la multitud que estaba allí lo oyó y decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel la había hablado. Pero Jesús respondió y dijo: esta voz no ha venido por mi causa, sino por causa de vosotros. O sea, Dios el Padre estaba dando una vez más testimonio de que toda la obra de Jesús y que Él había sido enviado por el mismo Padre para cumplir una obra redentora sobre la humanidad. Entonces el propio Padre estaba siendo un testigo a través de su propia voz, declarando y respondiendo a la oración, al pedido de Jesús. Un testimonio más que estos hombres y mujeres tuvieron, escucharon y vieron de que la obra de Jesús, de que Jesús era realmente el Mesías, el enviado de Dios que había prometido. Ya está aquí el juicio, Jesús dijo, de este mundo, y ahora el príncipe de este mundo será echado. Ya está aquí el juicio de este mundo, y ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El juicio de este mundo, cuando habla mundo, está hablando del sistema del mundo, no el mundo material como la tierra, sino del sistema de este mundo, ese sistema perverso, ese sistema malvado, ese sistema que se mueve a través de intereses, de maldad, de egoísmo.
Su juicio ha llegado. Y ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Es el propio Satanás. Él es el príncipe de este mundo. Pablo también dice en Corintios, Pablo lo llama como el Dios de este mundo. Entonces, hasta este momento, Satanás había dominado sobre las mentes y sobre los corazones de los hombres, llevándolos una vez más a apartarse de la gracia de Dios, a apartarse de querer reconocer a Dios, de querer entender a Dios y llevando cada vez más al hombre a su muerte espiritual. Lo hizo por siglos. Y solamente a través o a partir del sacrificio de la vida de Jesús y de que ese reinado de Satanás sobre las mentes y sobre los corazones de los hombres había llegado a su fin. Porque a partir de este momento y por la sangre del Cordero, por el sacrificio de Jesús, las cadenas del hombre de esclavitud irían a ser rotas. Las mentes que estaban presas y cautivas, que obedecían únicamente a la voz de este príncipe de este mundo, serían destruidas y el hombre podría ser por primera vez completamente libre para poder escoger a Dios, para poder decir sí a Dios y tomar la decisión de apartarse de las cosas de este mundo y seguir el nuevo camino y mirar hacia la cruz y poder ser salvo. Entonces, a partir de eso que Jesús dice de que Él será echado fuera de la mente, de los corazones y de la vida de las personas que mirasen hacia la cruz del Calvario. Versículo 32 dice, y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Pero él decía, vamos a leer el 33 para poder entender mejor, pero él decía esto para indicar de qué clase de muerte iba a morir. Porque Jesús dice que él iba a ser levantado de la tierra. Para nosotros no nos deja entender mucho qué significa esto, pero para ellos en esa época sí lo entendían. Recuérdense que siempre hablamos del contexto, entender el contexto del momento. Y para los judíos de esa época era muy común ellos ver y entender esto que Jesús estaba diciendo, y era la muerte de cruz. Recuérdense que los romanos tenían esa muerte que era a través de la crucifixión. Ellos mataban a los ladrones de esa forma, a los criminales que realmente habían hecho un mal sobre el imperio romano. Ellos los levantaban en unas cruz sobre los lugares altos para que todos en la ciudad pudiesen ver y así pudiesen temer del imperio romano. Entonces esa cruz era colocada en el suelo. El criminal era atado o era clavado, como en el caso de Jesús, sobre esa cruz, y esa cruz era levantada de la tierra y era colocada en un lugar alto, ¿verdad? Como dije, en este caso, por ejemplo, en una montaña, en un monte, para que todos pudiesen ver. La otra referencia también que se entiende es que al decir él que iba a ser levantado de la tierra, estaba hablando de su partida, de su muerte, como nos es manifiesto en el libro de Hechos, en los primeros capítulos, cuando se nos dice de que sus discípulos vieron a Jesús siendo levantado sobre las nubes e irse de la tierra, y los ángeles dice que vinieron y dijeron, así como él se está yendo, de esa forma él también regresará. Entonces también se hace referencia a su partida literal física de la tierra cuando fue levantado sobre las nubes. Y dice que atraeré a todos a mí mismo. El imán, el lazo de amor es Jesucristo, es su obra redentora, su amor que destruyó las cadenas, su amor que destruyó el imperio del mal, su amor que destruyó el dominio del príncipe de este mundo. Traería a los hombres para sí mismo, haría que nosotros querramos ir para con él. Hay un escritor que dice una vez, la cruz, la cruz, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz es el remedio para el hombre que puede abrir sus ojos a su vida de pecado. Porque si un hombre comienza a entender a través de Dios que su vida es pecadora y es miserable y no tiene la cruz para ver
ese hombre se volvería loco y se mataría. Pero al ver la cruz vemos una esperanza, vemos la respuesta y la solución a esa nuestra desesperación de entender quiénes somos nosotros, y esa cruz queremos ir hacia ella, queremos postrarnos hacia ella, queremos oír su mensaje y abrazar su mensaje. Jesús es un imán tremendo para todos los corazones y las vidas en desesperación, en depresión, en tristeza. El mensaje de amor de Jesús destruye la opresión de nuestros corazones y nos atrae con lazos de amor. Pero él decía esto, dice también, para indicar qué clase de muerte iba a morir, que era la cruz, así como lo acabamos de explicar ahora. Versículo 34 dice: entonces la multitud le respondió: hemos oído en la ley que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Y cómo dices tú que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús entonces le dijo: todavía por un poco de tiempo la luz estará entre vosotros. Caminad mientras tenéis la luz, para que no os sorprenda las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Entonces Jesús diciendo de que Él, que es la luz, de que a poco sería retirado sobre ellos y que ellos deberían aprovechar. Este es el momento para abrir nuestro corazón. Este es el llamado que Jesús hace para poder, en cuanto hay luz, en cuanto hay vida, en cuanto hay fóligo de vida, nosotros podamos reconocer a este Jesús Salvador. Versículo 36 dice: mientras tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. 37. Pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Una vez más vemos la dureza, la incredulidad de estos hombres, principalmente de los líderes religiosos. Como hemos dicho innumerables veces, las señales, los prodigios, los milagros, los muertos resucitados, las veces que Jesús sanó, los milagros mesiánicos, y ahora la voz del Padre hablando una vez más. ¿Sabe? Las señales eran tan grandes y con todo estos hombres no querían creer, no podían creer. Y el versículo 38 nos dice algo tremendamente triste y conmovedor. Y fíjate lo que dice el 38. Dice: para que se cumpliera. ¿Por qué que no podían creer muchos de ellos? Dice: para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque Isaías dijo también: Él ha cegado sus ojos. ¿Quién es Él? Es Dios. Dios, Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se convierte y Dios los sane. Esto dijo Isaías, que vio su gloria y habló de Él. ¿Qué significa esto y por qué digo que esto es tremendamente triste? Porque si hay algo más terrible, si hay algo que es terrible que puede pasar a un hombre en vida, es que Dios derrame su juicio sobre él, quitando el arrepentimiento de ese hombre y endureciendo su corazón. Y esto Dios había hecho sobre un grupo de judíos, sobre un grupo de hombres de esta nación de Israel, así como el profeta Isaías lo había anunciado ya. Isaías había dicho de que habría una época que, a pesar de todo lo que Dios iba a hacer, había un grupo de hombres que no podrían creer en el Mesías, que no podrían en este caso creer en Jesús, porque el propio Dios iba a cegar sus ojos y endurecer su corazón. Y esto es completamente contrario a veces del concepto que tenemos de Dios, porque a veces no conocemos a Dios. Siempre se nos ha puesto a un Dios amoroso, y que de hecho lo es. Siempre se nos ha presentado un Dios misericordioso, y nuevamente Él lo es. Pero Dios también es juicio.
Dios también es ira. La Biblia dice que Dios se ira con el pecador. Dios también derrama juicio sobre los hombres que endurecen su corazón y que tienen un corazón endurecido para con Dios. Y fíjate que eso también se afirma en el libro de Romanos. Y yo separé aquí un otro texto del libro de Romanos que nos va a ayudar a entender un poco más que esto que Dios hizo con algunos judíos, que endureció su corazón para que no pudiesen creer y no pudiesen ser salvos, Dios aún continúa haciéndolo sobre algunas personas en especial. Fíjate lo que dice el libro de Romanos capítulo 1 a partir del versículo 20. Pablo dice lo siguiente: porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios. Me perdí aquí. No tuvieron, perdón, me perdí aquí, se me pasó el. No le honraron a Dios como a Dios, ni le dieron gracias, sino que hicieron vanos en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. 22 dice: profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiando la gloria de Dios incorruptible por una imagen de forma de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, es la respuesta de Dios. Dios los entregó a la impureza en su lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Esa palabra cuando dice Dios los entregó, es Dios derramó un juicio, Dios abrió sus manos y permitió que su propia maldad los consumiese. La misericordia de Dios fue retirada sobre esos hombres. La gracia de Dios fue retirada sobre esos hombres y esos hombres comenzaron a practicar su propia maldad, su impureza, su lujuria fueron dadas por Dios para que pecasen libremente así como ellos querían hacerlo. Y eso hizo con que ellos, versículo 25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por todos los siglos. Amén. Por esta razón, una vez más dice, Dios los entregó a sus pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por las que era contra la naturaleza, y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Y como ellos no tuvieron bien reconocer a Dios, nuevamente se usa esa palabra, Dios los entregó a su mente depravada. Dios simplemente retiró su misericordia para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que la practican. Romanos, escrito por el apóstol Pablo. Es exactamente lo mismo que estamos leyendo aquí.
que Isaías había profetizado sobre algunos judíos. Lo mismo Pablo dice que puede pasar hoy en día, porque sí, Dios es amor, Dios es misericordia, pero cuando el hombre decide dar la espalda a Dios completamente, cuando Dios rechaza a pesar de tener conocimiento de que Dios es real, a pesar de las evidencias, a pesar de las señales, a pesar de tal abrumadora cantidad de pruebas de su existencia y de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, aún con todo decidimos darle la espalda a Dios y levantar el puño en amenaza para con Dios. La palabra nos dice de que Dios sí puede extender su juicio sobre ese hombre. ¿Cómo? Simplemente retirando su misericordia y su gracia, retirando el freno que nos impide destruirnos a nosotros mismos. Y ese hombre en su pecado y en su maldad se destruye a sí mismo y no consigue de manera alguna poderse arrepentir porque Dios endureció su corazón. Es por eso que es importantísimo de que no dejemos para mañana la respuesta para con Dios. Es importante que nosotros atendamos al llamado de Dios, que no lo dejemos para mañana. Es importante que nosotros volvamos nuestro corazón a Dios, porque toda esta respuesta de Dios para con juicio, para con los hombres, puede darse para todas aquellas personas que endurecen su corazón. Dios puede permitir que ese juicio le cierre las puertas a un arrepentimiento y estos hombres y mujeres vengan a perderse eternamente. Es por eso importante, no podemos jugar con Dios. No podemos decir o pensar de que nosotros tenemos el control del momento y del tiempo y dar a la espalda a Dios y decirle, no, mañana de repente yo te atiendo, Dios. Mañana de repente yo te escucho. No dejes para mañana si puedes responder hoy al llamado de Dios. Eso es lo que Dios constantemente nos está diciendo, porque Él es amor, pero como su palabra dice, Él no puede ser engañado, Él no puede ser burlado por nadie. Ok, entonces esto es lo que pasó realmente a estos hombres y por eso que es un grupo de hombres, no es toda la nación, no es todo el país. Estos hombres recibieron ese juicio de Dios, por eso que no pudieron volver su corazón para con Dios. Sin embargo, dice el 42, dice, sin embargo, muchos, aún de los gobernadores, creyeron en él. Pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Y el versículo 43 nos ayuda a entender más. Porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Fíjese que aquí el autor usa la palabra creyeron en él. Algunos gobernantes de esa época que estaban en el medio llegaron a creer que Jesús era el Mesías. Pero ese creer no es un creer verdadero, no es un creer de convicción que crea arrepentimiento en el corazón, sino que es un creer intelectual, es un creer delante de las evidencias, pero no es un creer del alma de arrepentimiento que nos lleva a doblegarnos a Dios y pedirle perdón y misericordia de nuestros pecados, sino que ellos entendían de que Jesús realmente era enviado de Dios. Ellos entendían que Jesús era el Mesías, pero como ellos tenían una posición delante de los hombres, si ellos reconocían de que Jesús era el Mesías, eso les iría a perjudicar en su momento. Iría con que ellos sean mal vistos ante los otros fariseos, con que ellos sean probablemente rechazados, con que ellos sean probablemente acusados. Y para evitar todo eso, ellos simplemente no lo confesaban. Y el autor dice, porque ellos amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Y esto nos deja un mensaje muy importante, porque no basta creer en Jesús intelectualmente. Necesitamos confesarlo en nuestro corazón y en nuestra boca.
Es importante que nosotros abramos al mundo, digamos, gritemos al mundo y demos testimonio de que realmente hemos creído en Dios. Pablo dice justamente en el capítulo 1, versículo 16 del libro de Romanos que acabamos de leer hace poco, dice: yo no me avergüenzo del evangelio de Cristo porque es poder de Dios para salvación. Hay muchas personas que aún están como estos gobernantes. Sienten vergüenza de decirse cristianos. Sienten vergüenza de creer en Jesús y decir yo creo, a pesar de que creen, pero sienten vergüenza de decir yo amo a Jesús, yo creo en Jesús, porque están preocupados en qué es lo que van a decir los otros. O en tal vez perder alguna posición y ser perseguidos. Y realmente eso va a suceder. Porque Jesús dijo que seríamos perseguidos a causa de su nombre. Pero es necesario que nosotros vengamos a reconocer, porque cuando reconocemos al Hijo de Dios, estamos reconociendo a aquel que el Padre envió. Jesús dijo: si alguien me niega, yo también lo negaré delante de mi Padre. No podemos de manera alguna avergonzarnos de creer en Jesús y tenemos que proclamar de su amor y decir a las personas que Él es real. Y aunque se ríen de nosotros, aunque se burlen de nosotros, aunque nos cierren las puertas, aunque perdamos trabajos, aunque perdamos familia, aunque perdamos amistades, aunque perdamos dinero, aunque perdamos la vida, es necesario que nosotros tomemos esta posición valiente de decir: este es mi Señor, este es mi Salvador, y a Él he entregado mi vida. Estos hombres no quisieron hacer eso. Tuvieron su posición como más importante y en primer lugar, y amaron más su posición, el que dirán, en vez de amar más a Dios y amar más el reconocimiento de Dios y al Mesías. Estamos casi terminando. El 44 dice: Jesús exclamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve, ve al que me ha enviado. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Nuestro corazón, Pablo también enseña en otra parte, nuestra mente está entenebrecida, está cubierta por tinieblas. El hombre natural no puede entender las cosas de Dios, y solamente a través del sacrificio de Jesús y creer en su palabra que nosotros podemos venir a ser libertos de esas tinieblas. No permanecemos en las tinieblas, no hacemos nada escondido. Fíjate lo que dice el 47: si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa la juzgará al final. Las palabras de Dios, las palabras de Jesús, ellas tienen que ser guardadas. Esa palabra guardada significa tenemos que cumplirlas. Jesús dijo: si alguien me ama, obedezca mis mandamientos. Yo no puedo decir que soy cristiano si no guardo, si no obedezco a la palabra de Dios. Yo no puedo decir que amo a Dios y continuar en mi vida de pecado. Yo no puedo amar a Dios y amar al mundo. No puedo amar a Dios y continuar haciendo las cosas del mundo, porque yo ya no pertenezco más a este mundo. Yo he nacido de nuevo. Recuérdense, ya hemos hablado sobre eso. A través del Espíritu Santo hemos sido regenerados y ahora tenemos una nueva vida. Como dice Pablo en Corintios, somos nuevas criaturas. Lo viejo ya no existe más. Todo fue hecho nuevo sobre nuestras vidas. Entonces, eso que yo he aprendido, ese nuevo nacimiento, tiene que crear un nuevo comportamiento en mí. Yo no puedo ser más el mismo. Y Jesús dice: y si tú no guardas esas mis palabras, esos mis mandamientos, en ese momento Jesús dice: yo no voy a juzgarte, porque yo no vine a juzgar al mundo.
Y justamente Él no vino en ese momento a juzgar al mundo, así también como se lo dijo a la mujer pecadora cuando querían apedrearla. Él le dijo, yo no he venido a juzgar al mundo, sino para salvarlo. Y de hecho, Él no vino a juzgar al mundo porque el mundo ya había sido juzgado en Génesis 3, cuando el hombre cayó, sino que Él vino a salvar al mundo. Y fíjese lo que dice el 48, el que me rechace y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa la juzgará al final, en el juicio final. Entonces, la palabra de Dios que estamos escuchando en este momento, esa palabra que estás escuchando en ese momento y que yo estoy hablando en este momento, esa palabra produce vida en mi corazón. Pero si yo la rechazo, ella se va a levantar como testigo al final para condenarme en el juicio, si es que yo no la acepto. La misma cruz de Jesús que salva a unos es la misma cruz que condenará a otros. El mensaje de Jesús salva, pero aquellos que no lo reciben también los condena. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado y la palabra no puede ser pisoteada. Porque yo, dice 49, yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir y de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso lo que hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Para terminar, Jesús nos da ese mensaje. No podemos escondernos si somos la luz. Jesús dijo en otra oportunidad, nadie coloca una lámpara debajo de una mesa en un cuarto oscuro. No tiene sentido. Es obvio que si tenemos una lámpara no la escondemos debajo de la mesa, sino que la colocamos en un lugar alto para que ilumine todo el cuarto. Si tú y yo somos la luz, como Jesús dijo que seremos luz y sal en este mundo, tenemos que iluminar este mundo, no podemos escondernos, no podemos avergonzarnos, no podemos callarnos, no podemos hacer como que no es con nosotros. Es necesario que seamos valientes, que seamos audaces, que seamos hombres de guerra, mujeres de guerra, que nos levantemos nuestra voz para a través del amor de Dios hablar de las verdades para que el hombre pueda venir a ser salvo. En nuestra misión y en lo que Jesús hizo y lo que Jesús nos hace entender que tenemos que hacer. Guardar su palabra y guardarla para poder compartirla para con otros. Entonces, si crees que esto ha sido edificante para tu vida, compártelo con otros. Háblalo con otros. Cuéntale a otros. Sal corriendo y esparce esa noticia de buenas nuevas, de salvación para con otros. Porque la salvación ha llegado sobre tu vida y es necesario que tú también puedas impartir esa vida para con otros. Entonces, acepta el desafío, el llamado de Dios para que otros también puedan tener vida eterna como nosotros. Amén, familia. Terminamos este capítulo 12. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Deseo que tengas una semana bendecida por la gracia de Dios. Los queremos. Bendiciones. Chao.